La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Jerusalén es la ciudad universal, la ciudad elegida, la ciudad santa. Su bendición, pero también su peligro y su fealdad, puesto que eso supone la convicción de que debe ser tomada por completo. El conflicto palestino-israelí se vive en Jerusalén desde hace miles de años y lo seguimos viviendo hoy. Para los judíos, Jerusalén es donde Salomón construyó el templo sagrado. Para los cristianos, es el lugar donde Jesús fue crucificado. Para los musulmanes, Jerusalén es el lugar donde el profeta Mahoma hizo el viaje nocturno. Por esta ciudad han pasado personas que se creen han conquistado el mundo. Ningún otro individuo cambió el entorno como lo hizo Herodes el Grande. Saladino estaba decidido a enfrentarse a los cristianos y expulsarlos de Jerusalén. En una época de dominio islámico otomano, los británicos querían controlar Tierra Santa. El caso principal de los árabes es contra la política del gobierno británico en Palestina. Somos el único pueblo del mundo sin hogar y sin Estado. Para los israelíes, la creación del Estado de Israel se considera un milagro, y por supuesto para los palestinos es un gran desastre. La historia de Jerusalén es muy complicada, y si no la conocemos en su complejidad, será muy difícil entender lo que ocurre en la actualidad. El pasado nunca muere, y si hay una ciudad en el mundo a la que eso se aplica, esa es Jerusalén. Han pasado más de 1000 años desde la época de Herodes, y en 1187 después de Cristo, el mundo es un lugar muy diferente. El pueblo judío ha sido expulsado de Jerusalén y ahora vive exiliado por Europa y África, mientras dos nuevas religiones monoteístas dominan Oriente Próximo. El cristianismo tiene sus inicios como movimiento de ruptura dentro del judaísmo. Su principal figura central es un judío llamado Jesús, y luego se convierte en una religión propia en toda regla, porque Jesús es la persona que empieza a hablar de las distintas formas de practicar la fe. El Islam comenzó en el año 610 de la Era Común, cuando el profeta Mahoma surgió esencialmente en la Meca, diciendo a los miembros de su tribu que él era el profeta enviado por Dios. Poco a poco fue creando a su alrededor un grupo de seguidores que se fue fortaleciendo con el tiempo, hasta que en 629 logró conquistar la Meca y controlar la mayor parte de Arabia Occidental. Jerusalén se encuentra en medio de estas dos religiones. Jerusalén es una ciudad santa para los cristianos. Es el lugar donde murió Jesús, donde recorrió la Vía Dolorosa y fue crucificado a las afueras de la ciudad. En muchos mapas cristianos medievales, Jerusalén aparece como el centro del mundo. África está al sur, Asia al norte y Europa al oeste. Literalmente imaginaban que Jerusalén era el ombligo del mundo. Para los musulmanes, es el lugar del viaje nocturno del profeta y su ascensión al cielo.
Desde la cúpula de la Roca de Jerusalén, el profeta ascendió en un caballo con alas al cielo, donde visitó a varios profetas. Recibió un mandamiento sobre cómo deben rezar los musulmanes. Es algo muy simbólico y significativo para los musulmanes y muestra lo importante que es Jerusalén para el culto musulmán, pero también para la identidad musulmana. Líderes musulmanes gobernaron Jerusalén desde el año 638 hasta la primera cruzada en 1099 después de Cristo. Jerusalén fue el punto central de la primera cruzada. El objetivo era recuperar la ciudad de Cristo de manos de los musulmanes. Jerusalén cayó en 1099. Los cruzados pudieron controlar una gran parte de Siria y Palestina. Establecieron el reino de Jerusalén y prohibieron a los musulmanes vivir en la ciudad. Por supuesto, los musulmanes de la región querían echar a los occidentales. Así que esto fue lo que provocó el ascenso de Saladino para recuperar Jerusalén de los cristianos que se la habían quitado a los musulmanes. Saladino era de etnia kurda y nació en la ciudad de Tikrit. Es famoso por su generosidad. De hecho, se dice que sus administradores le escondían dinero, porque si hubiera sabido que lo tenía, lo habría regalado. Saladino quería conquistar Jerusalén, pero para conquistar la ciudad, primero tenía que unificar a todos los ejércitos árabes dispersos en uno solo. Lo que significa que pasó gran parte de su carrera luchando contra otros musulmanes. Él decía, no quiero pelear contigo, deberías estar de mi lado. Hay que combinar fuerzas para enfrentarnos a los cristianos, echarlos de Jerusalén y recuperar la ciudad. Pero muchos eligen la guerra. Así que una de las tensiones en la vida de Saladino está en el decir, soy el héroe del Islam suní, al tiempo que pasa muchos años luchando contra otros musulmanes suníes para crear su imperio. Más adelante le diría a su hijo, no derrames sangre, no te complazcas en hacerlo ni te acostumbres a ello porque la sangre nunca duerme. No debemos confundir nuestro deseo de transformar a Saladino en un sabio de Oriente Próximo. Era un general despiadado, así de simple. Saladino se sirve tanto de la diplomacia como de la violencia para forjar su imperio. Y mientras aguarda para finalmente atacar Jerusalén, el reino cruzado entra en crisis. La política del reino de Jerusalén era terriblemente complicada. Había diferentes facciones, venganzas y familias enfrentadas. Un poco como El Padrino, un episodio de Juego de Tronos e incluso una misa de Pascua, todo en uno. Y un nuevo gobernante acaba de surgir en el trono. Guido de Lusignan. Guido de Lusignan procedía de una familia noble del oeste de Francia, en el ducado de Aquitania. Fue un personaje de capa y espada, tan atrevido como atractivo, bien parecido. Era un joven guerrero, impetuoso, pero demasiado inexperto para ser el rey idóneo para gobernar todo el reino de Jerusalén. Cuando Saladino reúne sus fuerzas en el norte de Palestina, la inexperiencia del rey Guido es rápidamente puesta a prueba. Saladino fue muy astuto al provocar a los cristianos a salir de la seguridad de Jerusalén y hacerles cara más al norte. Guido de Lusignan sintió que esta era su oportunidad de vencer al ejército de Saladino de una vez por todas. Si lograba ganar, sería una gran victoria. Si no, podría ser desastroso.
el rey Guido reúne a su ejército fuera de las murallas de Jerusalén y marcha hacia el norte. Pero, aunque tiene menos experiencia que el gran líder musulmán, cree que su ejército es invencible. Mientras luche bajo la Vera Cruz. Cuando los cruzados capturaron Jerusalén en 1099, descubrieron la reliquia de la Vera Cruz, un pequeño trozo de madera que se decía era parte de la cruz en la que Jesús murió. Se suponía que la Vera Cruz tenía poderes milagrosos que darían a los soldados y a cualquiera que la llevara a la batalla el poder de vencer a sus enemigos. Cuando los cruzados partieron, Saladino estaba muy bien preparado. Tenía un ejército enorme, mucha agua, muchos suministros militares y también tomó la precaución de estropear los pozos que había en la ruta. Era julio, hacía mucho calor y el norte de Palestina estaba muy seco. Saladino ordenó a sus hombres que quemaran hierba seca y con el viento soplando hacia el oeste, todo el humo y el calor iban en dirección al ejército cruzado. Los cruzados transpiraban ahogados. Su sufrimiento era aún mayor y para avivar el caos, los musulmanes tocaban sus tambores con fuerza. El resultado fue catastrófico para los cruzados. Murieron miles de soldados y el rey de Jerusalén fue capturado. Saladino hizo que trajeran ante él al rey Guido, quien por supuesto estaba seguro de que iba a ser asesinado, pero Saladino no hizo eso. Saladino sostuvo la Vera Cruz. Le dijo que para él era un trozo de madera sin valor, pero que estaba consciente de que los cristianos querrían recuperarla. No creo que pueda equipararse con pérdida de dinero alguna, porque aquello superaba cualquier suma imaginable. Era vital tenerla como herramienta de negociación y sería utilizada en negociaciones entre musulmanes y cruzados durante décadas futuras. Pero Saladino decide liberar a Guido de Lusignan, tal vez queriendo demostrarles a los cruzados que era piadoso, alguien con quien los cruzados pueden contar y también negociar. Una vez que Saladino aplastó a los cruzados en la batalla de Hattin, el camino a Jerusalén quedó abierto. Saladino esperó unos días antes de entrar en la ciudad, porque quería el simbolismo de un día concreto, el 2 de octubre de 1187, que coincidía con el aniversario del viaje nocturno del profeta Mahoma a Jerusalén. Pero en el momento en que Saladino sale victorioso en la batalla de los cuernos de Hattin, cualquiera que viviera en la ciudad de Jerusalén debió de temer por su vida, porque a lo largo del periodo de las cruzadas se habían producido varios asedios, batallas e incluso matanzas masivas. Así que, sin duda, existía el temor a las represalias, ya que cualquier traspaso de la ciudad de un poder a otro fuera acompañado de un baño de sangre. La historia clásica es que los primeros cruzados de 1099 irrumpieron en la ciudad e hicieron algo asombrosamente terrible con los musulmanes. Mataron a todos los hombres, mujeres y niños en una orgía de destrucción. Los decapitaron, les cortaron las manos. Los ríos de sangre literalmente subían por las patas de sus caballos. Fue uno de los mayores crímenes de fanatismo religioso de toda la historia. Un momento imperdonable. Pero Saladino no fue y masacró a todos los cristianos que estaban allí. Era un noble guerrero.
Así que permitió que todos los cristianos vivieran. Saladino decidió que a los cristianos se les permitiría salir previo pago de un rescate, y cualquiera que no pudiera pagar sería esclavizado. Pero algunos de los líderes eclesiásticos se marcharon portando enormes cantidades de objetos valiosos, con joyas, piedras preciosas que claramente valían mucho dinero. A esos líderes eclesiásticos solo les interesaba llevarse todo lo que pudieran y dejaron a los pobres de la ciudad como prisioneros de Saladino. Eso enfadó mucho a Saladino, pero aún así, simplemente los dejó irse y renunció a cobrar rescate alguno por ellos. Pero la principal prioridad de Saladino, tras conquistar finalmente Jerusalén, es recuperar el Haram al-Sharif, con la mezquita de Al-Aqsa en su centro. Ahora tenía que volver a transformar todo el Haram en un espacio islámico y reparar todo lo que fue dañado de un modo u otro por los cruzados o al uso que estos le dieron. La roca desde la que el profeta ascendió al cielo fue recubierta de mármol y arrancada. Se quitaron o cubrieron varias imágenes de figuras religiosas cristianas que había en las paredes. Y quizá lo más simbólico, una gran cruz que estaba en lo alto de donde está la cúpula de la roca y a la que la gente acudía fue derribada. Un evoque al muro de Berlín, a la estatua de Saddam Hussein, una gran señal de que el Islam había recuperado Jerusalén. El propio Saladino se puso de rodillas y limpió el monte del templo con agua de rosas para purificarlo de nuevo como santuario islámico. Mientras Saladino se concentra en Jerusalén, los cruzados se reagrupan bajo el mando del rey Guido. Saladino dejó marchar libremente al rey Guido con la condición de que cruzara el mar, es decir, que volviera a Francia, de donde venía. Guido no era tan ingenuo y sabía que aún le quedaba un as bajo la manga. Fue a una pequeña isla a unos 3 kilómetros de la costa y volvió diciendo, ya crucé el mar. Al dejarlo vivo, Saladino permitió, sin saberlo, que el rey Guido reconstituyera su ejército. Y el rey Guido está a punto de unirse a uno de los guerreros más feroces de la historia. Saladino finalmente recupera Jerusalén como ciudad musulmana, pero al centrar toda su atención en la ciudad santa, pasó por alto una crucial amenaza. Saladino no asesinó a todo cristiano en Jerusalén. Les permitió dirigirse al puerto por el que habían llegado, siendo la ciudad portuaria más importante de la época Acra. La ciudad de Acra, la actual Acre, en la costa norte del actual Israel, era un punto de entrada para el comercio marítimo que prosperaba a través del Mediterráneo. Era la verdadera capital económica y política del proyecto cruzado en Oriente Próximo. Era muy importante para ellos porque el puerto de Acra era enorme y la ciudad grande. El rey Guido no tenía muchos hombres, pero sabía que debía darles un objetivo, una razón para luchar, y decidió atacar la ciudad de Acra. Si podían capturarla, podían defender la costa y atacar Jerusalén. Sin Acra tenían muy pocas esperanzas de hacer eso. Al enterarse del ataque, Saladino envía toda la fuerza de su ejército a Acra. Pero con lo que Saladino no contaba era con cruzados europeos en barco aproximándosele en manadas. Estando uno de los soldados a bordo entre los guerreros más feroces de todos los tiempos, Ricardo Corazón de León. El rey Ricardo I de Inglaterra puede muy bien considerarse el polo opuesto de Saladino. Mataba y dejaba los cadáveres por ahí para sembrar el miedo entre sus enemigos.
Era intrépido, increíblemente enérgico, eficiente y un personaje extravagante. Irónicamente, fue un mal hijo, un mal hermano y un rey ausente, pero aún así un brillante estratega militar. Ricardo era el tipo de persona que reaccionaba por instinto en lugar de razonando. Por eso lo llamaban Corazón de León. Luchaba brutal y despiadadamente. Cuando el rey Ricardo llegó a Palestina, era una figura muy poderosa. El rey Guido se convirtió en una nota a pie de página. Nadie se preocupó más por quién era ni qué hacía, porque ya no importó más. Tanto Saladino como el rey Ricardo creían que Jerusalén pertenecía a sus credos. Tanto para los cristianos como para los musulmanes, Jerusalén es un lugar de peregrinación. Las cruzadas son recordadas a menudo con un brillo romántico, con toda la caballerosidad y la valentía de los soldados. Pero fue el acontecimiento menos romántico de aquellos tiempos. ¿Cómo se vende una guerra horrenda? Tienen que contarse historias de lo noble que fue, decirle a la gente que la ciudad donde Jesús resucitó estaba siendo profanada por musulmanes. Tras la caída de Jerusalén, a los occidentales se les dice que Saladino es el hijo de Satán. Eso caló en el corazón de cada cristiano porque puede que no entendieran de economía o política. Pero si te metes con Jesús, ahora sí voy a luchar. La tercera cruzada fue llevada a cabo en su mayoría por hombres que crecieron oyendo historias de la primera cruzada, relatos de audacia y entrega con la causa, con el servicio a Dios, un servicio que era heroico y sin comparación. Además, quien participaba en una cruzada obtenía cierta indulgencia, una especie de perdón por los pecados cometidos en la tierra. Para muchos, esta se convirtió en la razón principal para ir a las cruzadas. Era como decir, vamos a recuperar la Tierra Santa, la tierra que pisó Jesús, y en segundo lugar, puedo conseguir que me perdonen todos mis pecados. Ricardo pisa tierra en Acra con 8,000 soldados. Se hace con el control del ejército del rey Guido y lanza la tercera cruzada. Ricardo Corazón de León era un hombre impaciente. No se iba a limitar a mantener la ciudad sitiada y esperar a que la gente se muriera de hambre. Así que rodeó la ciudad hasta su parte trasera e irrumpió en ella. De ese modo pudo expulsar a las fuerzas de Saladino de la ciudad. Saladino hizo varios esfuerzos desesperados por entrar en Acra para aliviar el asedio, liderando desde el frente, pero fue incapaz de penetrar en Acra. El resultado de la batalla de Acra fue que Ricardo Corazón de León hizo lo que nadie había sido capaz de hacer. Infligió a Saladino su primera derrota a manos de cruzados. Saladino se vio obligado a retirarse. Y los cruzados, después de haber sido casi exterminados en Tierra Santa, fueron reconstituidos, revitalizados, revigorizados y listos para reconquistar Jerusalén. Acra, agosto 1191. Después de Cristo. El rey Ricardo obtuvo una aplastante victoria en la ciudad portuaria de Acra y Saladino no tuvo más remedio que negociar una rendición. Saladino accedió a devolverles la Vera Cruz, el gran talismán de los cruzados. Pagaría una enorme suma económica
Liberaría a un gran número de prisioneros y también entregaría todas las armas y barcos que poseía. Pero Saladino quería que los musulmanes que estaban atrapados en Acre le fueran devueltos sanos y sanos, casi 3.000 personas, por lo que Saladino y Ricardo llegaron a un acuerdo. Pero Saladino fue muy lento en el cumplimiento de los términos de la rendición. El ejército de Ricardo había viajado mucho y desde lejos estaba cansado. Ricardo se dio cuenta de que no podía quedarse en Tierra Santa para siempre. Al demorarse en pagar el rescate, Saladino no solo ganaba tiempo para sí mismo, sino que esperaba que algunos ejércitos de Ricardo volvieran a casa. Ricardo se dio cuenta de que Saladino estaba prolongando el cumplimiento de los términos de la rendición de Acre, y cuanto más tiempo pasaba, más sospechaba. Entró en un ataque de ira, algo por lo que él era famoso. Decidió tomar a los rehenes, los llevó a un promontorio fuera de la ciudad de Acre y allí, ante los ojos de Saladino, los ejecutó a sangre fría. Fue un acto terriblemente despiadado y brutal. Fue algo que devastó por completo a Saladino. Lo tomó desprevenido, trató de rescatar a la gente, pero era demasiado tarde. Estaba devastado. Su secretario dijo que había llorado como una madre despojada de su hijo. Una vez enviado el despiadado mensaje de Ricardo, este dirige toda su atención a Jerusalén. Ricardo se dio cuenta de que su mejor apuesta para armar un ataque contra Jerusalén era marchar más al sur e intentar tomar todas las ciudades costeras, porque así podía bloquear Jerusalén de cualquier tipo de imposición seria desde el oeste. Mientras Ricardo Corazón de León y su ejército avanzaban por la costa, Saladino perdía batalla tras batalla tras batalla. Era Ricardo actuando como guerrero letal, dispersando pueblos delante de él. Para Saladino, era otro revés, otra humillación. Imaginen a un hombre acostumbrado a obtener victoria tras victoria, ahora perdiendo, y no solo perdiendo, sino ante un pequeño ejército de cruzados. Lo mejor que podía hacer era retirarse y así tomar distancia para proteger su posesión más preciada, la ciudad de Jerusalén. La cruzada solo planeaba recuperar Jerusalén, pero lo que preocupaba a Ricardo era qué hacer con Jerusalén una vez capturada. Uno de los desafíos que Ricardo y su ejército enfrentaron fue el hecho de que Jerusalén tenía grandes murallas defensivas y la única manera de atravesarla era atacarla con sus máquinas de asedio. Había funcionado en Acre, pero si destruían las murallas de Jerusalén, ¿cómo iban a defenderla? Ricardo reconoció que tal vez no fuera lo mejor irrumpir por las puertas y derribar las murallas de la ciudad. Ricardo sorprende a Saladino blandiendo una nueva arma: la diplomacia. Ricardo envió un mensaje a Saladino para pedirle que rindiera Jerusalén. Saladino obviamente se negó. En su correspondencia, cada uno hace el reclamo al otro, citando sus escrituras, explicando por qué la ciudad de Jerusalén es tan profundamente importante para cada lado. Pero es un gran ejemplo de la importancia simbólica, física y emocional de la ciudad para cristianos y musulmanes. Fueron de las negociaciones más fascinantes que ha habido porque eran idénticas a las negociaciones de paz modernas entre israelíes y palestinos, por ejemplo. Decían, ustedes piensan que Jerusalén es suya, nosotros pensamos que es nuestra. Saladino se rehusó a conocer a Ricardo en persona, diciendo que no era apropiado que los líderes se reunieran y que si no llegaban a un acuerdo podían retomar la lucha. Entonces, la persona que intentó negociar la paz fue el hermano de Saladino, cuyo nombre es Al-Adil. Al-Adil también es conocido como Safadín por los cruzados. Según todos los indicios, era igual de hábil que Saladino, pero como su hermano menor, tuvo menos oportunidades de demostrarlo. Safadín era un hombre cortés y culto,
que disfrutaba conversar con Ricardo sobre música, canto y caza, y formó parte de una relación positiva que se formó entre ambos. Durante las negociaciones, Ricardo propuso una solución radical en un momento dado que involucraba a su hermana. Juana, la hermana de Ricardo Corazón de León, resultaba ser la reina de Sicilia. Cuando murió su marido, Ricardo pasó por Sicilia de camino a Tierra Santa y la recogió. Juana es una moneda de cambio. Es importante entender que en aquella época, al igual que en el Antiguo Testamento, la forma en que se trata a las mujeres de la realeza tiene que ver con las maneras en que los matrimonios pueden conseguir alianzas. Ricardo propuso ofrecer a su hermana Juana en matrimonio al hermano de Saladino, Al-Adil. El acuerdo daría a los cristianos la posesión de las tierras de la zona costera. Los musulmanes obtendrían la mayor parte de las tierras del interior, y la capital, Jerusalén, sería gobernada conjuntamente por Juana, la hermana de Ricardo, y Al-Adil, el hermano de Saladino. Pero todo depende de que Saladino acepte el compromiso. Jaffa, junio 1191, después de Cristo. Ricardo propone una partición radical de Tierra Santa, donde su hermana Juana se casará con el hermano de Saladino, Al-Adil. Así, todas las posesiones de los cruzados y las de los musulmanes se unirían en una misma casa real. Al-Adil y Juana. Saladino lo examinó con sus asesores en la corte y todos dijeron, está bien. Mandó decir a Ricardo, tenemos un trato. Pero antes de que este sea hecho oficial, el campamento cruzado se entera del acuerdo. Todo el mundo se sorprendió. Los únicos que realmente lo aceptaron fueron Ricardo Corazón de León y el propio Saladino. Los cristianos estaban horrorizados por la idea de Ricardo. La creencia absoluta del pueblo en el significado espiritual de Jerusalén hace inevitable que cada conflicto sea más intenso, hace que las confrontaciones, hasta las meras discusiones, sean mucho más fuertes. Para salvar las apariencias, Ricardo consideró importante añadir, como parte de sus exigencias, la condición de que Al-Adil se convirtiera al cristianismo. Saladino responde diciendo, en ese caso, Juana debería convertirse al Islam. Ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder sobre eso. El tratado se vino abajo y no se hizo la paz. Evidentemente habría sido un acontecimiento transformador que Al-Adil y Juana se hubieran casado, porque esa propuesta conllevaba una gran idea, la coexistencia. Habría sido un momento inspirador. Es probable que incluso hoy en día hubiese desempeñado un papel en la forma en que palestinos e israelíes negocian el destino de Jerusalén. Desaparecida toda esperanza de compromiso, el conflicto se vuelve ineludible. Ambas partes se preparan para la batalla. Saladino se hizo cargo personalmente, inclusive trasladando piedras para ayudar a preparar las murallas, de hacer frente al asedio que esperaban. Logró refortificar Jerusalén y contaminó todos los pozos alrededor de la ciudad, pero estaba realmente preocupado. La pérdida de Acra fue un gran golpe para su ego y para su reputación. Si perdía Jerusalén, todo habría finalmente acabado. Pero, justo antes de la batalla culminante, Ricardo recibe un mensaje alarmante. Ricardo recibió noticias negativas de Inglaterra, de que su hermano Juan estaba conspirando con Felipe, el rey de Francia, para convertirse en rey de Inglaterra. Ricardo entonces se vio arrastrado en dos direcciones. O volvía para reclamar el trono a su hermano Juan, o se quedaba más tiempo en Tierra Santa para consolidar sus posesiones, retomar Jerusalén y mantener sus defensas. Pero no podía hacer ambas cosas al mismo tiempo. En última instancia, reconoció que si se quedaba un momento más, se quedaría sin reino. Así que decidió regresar. Fue motivo de gran enfado e incomodidad entre sus tropas, pero tal y como él lo veía, era la única opción realista. Ricardo se retira a Acra para iniciar el largo viaje de vuelta a casa.
dejando sin líder a los cruzados que permanecen en Tierra Santa. Saladino se aprovechó de eso. Y cuando Ricardo decidió volver a Inglaterra, Saladino se dio cuenta de que era el momento de atacar, y así lo hizo. Saladino descendió a Jaffa y la sitió. Cuando el rey Ricardo se entera de que Jaffa está sitiada, decide que debe regresar a Tierra Santa una vez más. Y la guarnición estaba a punto de rendirse cuando Ricardo apareció como figura de acción, saltando de su barco y corriendo hacia la orilla. Tomó la primera arma que encontró y empezó a luchar contra Saladino y su ejército. Ricardo es superado en número 3-1, pero su ferocidad es inigualable. Se podían tener 20.000 soldados y aún así ser derrotado por 200 de los soldados de Ricardo, porque eran verdaderos guerreros. Mi forma de imaginar el final de la batalla de Jaffa es como esa escena al final de Rocky, en la que ambos se dan un puñetazo y están tan exhaustos que se noquean y caen al suelo mutuamente. Cuando por fin se llega a una tregua, el rey Ricardo se desploma de agotamiento. Se dice que Ricardo Corazón de León escribió una carta a Saladino que decía: ustedes y nosotros juntos estamos arruinados. Jaffa, septiembre 1192, después de Cristo. La batalla de Jaffa ha mermado los ejércitos cristianos y musulmanes y mantenido al rey Ricardo lejos de Inglaterra durante más de 2 años. Ricardo escribe una carta a Saladino diciendo: nuestros 2 ejércitos están agotados, lleguemos a una resolución. Saladino le responde diciendo: está bien, pero no puedo ceder Jerusalén. Los musulmanes nunca me lo perdonarían. Después de todo lo dicho y hecho, después de todo el derramamiento de sangre, tuvieron que acordar compartir la ciudad de Dios. Y eso fue lo que hicieron. Se llegó a un acuerdo llamado el Tratado de Jaffa. Saladino y Ricardo se dan cuenta de que el poder y la guerra tienen un límite. El Tratado de Jaffa garantizaba que lo que los musulmanes tuvieran bajo su control permanecería en manos musulmanas, y lo que los cruzados tuvieran bajo su control permanecería en manos de los cruzados. Los cristianos obtienen Jaffa, Acra y la costa. Los musulmanes se quedan con Jerusalén y el área interior. El Tratado de Jaffa es la primera partición oficial de Palestina de la historia. Tras el Tratado de Jaffa, Ricardo tuvo que regresar precipitadamente a Inglaterra para rescatar su reino. Pero en 1197, en medio de la batalla, fue alcanzado por una flecha en el pecho y finalmente murió. Así pues, fue un gran rey que vivió por la espada y murió por la espada. Al final de la Tercera Cruzada, Saladino pudo regresar a Damasco, donde fue recibido como un héroe.
pero había pasado años y años luchando. Estaba física y mentalmente destrozado. Y solo 6 o 7 meses después de que Ricardo volviera a casa, Saladino cayó enfermo. Y el 4 de marzo de 1193, el gran héroe de Oriente Próximo murió. Fue el hombre que unió todos los grupos musulmanes y recuperó Jerusalén de manos de los cruzados. Ahora, ¿qué iba a hacer de todos esos grupos musulmanes que Saladino unió? Sus hijos, siempre en disputa, se repartieron su ejército, por lo que su familia se sumió en una guerra interna. Al morir Saladino, la unidad musulmana murió con él. No creo que la lucha entre Saladino y Ricardo alguna vez fuera personal. Siempre fue una pugna por lo que Jerusalén representaba y también por el papel que, como aspirantes a liberadores de Jerusalén, pretendían desempeñar. Por parte de Saladino, el deseo de conquistar Jerusalén provenía de la profunda convicción de que controlar Jerusalén, ese lugar sagrado, la cúpula de la roca, haría avanzar al Islam. El legado de las cruzadas en Jerusalén, entre los árabes en general, es un legado horrible. Está la forma en que lo recuerda el europeo, como un capítulo de la Europa medieval, y también está la forma en que lo recuerda el árabe o musulmán, como una forma de ataque y ocupación colonial premoderna. Jerusalén es un lugar por el que los creyentes han luchado durante años, ya fueran musulmanes o cristianos, porque creen que poseer la ciudad es importante para su fe. Si eres creyente, estás seguro de que tu fe es la verdadera. Por eso, en el caso de Jerusalén como ciudad santa, la gente es absolutista. Es la única ciudad del mundo que existe en el cielo y en la tierra, que existe 2 veces. Y eso le da un carácter especial. Pero su peligro y su fealdad también provienen de eso, porque sus ocupantes necesitan poseerla de manera absoluta. Y esa es la tragedia de Jerusalén. Los británicos están a medio mundo de distancia, pero su fascinación por Jerusalén solo comienza con el rey Ricardo. Pasarán otros 725 años antes de que tengan otra oportunidad de reclamar la ciudad santa. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo.